¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están en este día de invierno? Pero por suerte soleado, salió el sol y por supuesto nosotros estamos aquí como todos los lunes a partir de las 17 en Círculo Abierto, el programa del Círculo Militar. Y nosotros en este programa hablamos de objetos, de edificios, de personas, pero lo que más nos interesa es lo que está detrás de cada uno de ellos. Por eso hoy van a ver que tenemos un programa muy especial. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Lili. Buenas tardes a nuestra querida audiencia de Círculo Abierto. Hoy, en el Día de la Fuerza Aérea Argentina. Así es, los saludamos. En un 10 de agosto de 1912 se creó la Escuela de Aviación Militar y fue la primera en América Latina en su tipo, y tuvieron su bautismo de fuego en la Guerra de Malvinas y estuvieron aquí en nuestro programa algunos de esos pilotos heroicos, así es que para ellos nuestros saludos. Y sí, hoy vamos a hablar de las obras de arte del Palacio Paz. En rigor de verdad vamos a comenzar a contarles acerca de las mismas. En el Palacio hay una importante colección, pinacoteca, esculturas en mármol de Carrara, de Larcher, en bronce y en varios materiales. Hay tapices muy antiguos, en fin, había una colección de mobiliario, de arte muy antiguo, muy valiosa, y recientemente se han comenzado tareas de restauración en alguna de esas obras valiosas. Así es que queremos contarles, y para ello hemos traído a especialistas hoy para que nos cuenten acerca de una en particular de esas pinturas que se exhibe en la entrada misma de nuestro palacio, en la escalera principal. Así es. Bueno, por eso hoy nos visitan, nuevamente Alejandra González Ceballos. Ella es museóloga de nuestro Museo de Armas, y el coronel retirado Hugo Luo, que casualmente son matrimonio. Bueno, gracias por estar con nosotros nuevamente, Alejandra, por primera vez. Gracias a ustedes por Hugo. recibirnos. Y bueno, ¿los presentás formalmente? Los presentamos. El coronel retirado Hugo Rodolfo Luo ingresó en el año 79 al Colegio Militar y egresó con la promoción Islas Malvinas en abril de 1982. Prestó servicios en Jujuy, Entre Ríos, en Azul y en el histórico Regimiento de Artillería 1 Brigadier Tomás de Iriarte, como su segundo jefe, y luego como jefe de unidad en Rosario del Tala. Fue profesor y luego subdirector de la Escuela Superior de Guerra, donde continúa actualmente como docente. Su último destino fue de subdirector de Asuntos Históricos del Ejército y enlace ante el Ministerio de Defensa. Es colaborador del Museo de Armas de la Nación, del Círculo Militar y del Museo Teniente General Luis María Campos. Es oficial de Estado Mayor, licenciado en Estrategia y Organización y especialista en Gestión y Conservación del Patrimonio Cultural. Es socio del Círculo Militar, está casado con la licenciada María Alejandra González Ceballos, que nos acompaña efectivamente hoy, y es padre de 6 hijos. Bien, pero vamos a comenzar por Alejandra. También vamos la presentás, porque presentar a Alejandra, dicen, que el ya público se renueva. Nos hizo el honor de estar con nosotros hace 15 días. Ella es licenciada en Museología por la Universidad del Museo Social Argentino, docente en la carrera de licenciatura en Museología y de la licenciatura de Peritaje y Evaluación de Obras de Arte de esa universidad. Es docente en la Escuela Nacional de Museología, directora del proyecto Diseño Museográfico y Museológico, Montaje y Puesta en Marcha del Museo Banco Industrial. Intervención profesional de asesoramiento en el Museo del Congreso de la Nación Argentina y en el Archivo Fotográfico del diario La Prensa y Museo Roca e Instituto de Investigaciones Históricas. Participó de la puesta en valor de la Sala Carlos Gardel en la Casa del Teatro y es actualmente responsable del área del Museo de Armas de la Nación en el Círculo Militar Palacio Paz. Bien.
Pero hoy vamos a hablar de la pinacoteca del Palacio Paz. ¿Qué nos podés contar? Bueno, la pinacoteca del Palacio Paz es bastante extensa. Fueron obras que fue adquiriendo el Círculo Militar desde varias ramas. Algunas fueron donaciones, tanto de particulares como de instituciones militares, tanto nacionales como internacionales, y algunas pocas compradas por el Círculo Militar. Uh-huh. Así que la pinacoteca la podemos dividir en piezas de pinturas histórico-militar, de época, de retratos, hay algunos paisajes, hay autores muy importantes nacionales, por ejemplo hay una obra muy linda de Fernando Fader, de Quinquela Martín, pero bueno, viendo toda la parte histórico-militar, la obra que más valor tiene es una obra que es pequeña intrínsecamente, pero casi una obra muy grande y magnífica, que es la batalla de Rezonville de Edouard de Taille. En estos momentos tiene 2,50 metros por 3 metros, y fue una donación que le hizo la familia Santa Marina al Círculo Militar. Y bueno, y esa obra que hoy está, como bien dijo acá el coronel Castiglione, en la entrada al palacio, en su momento, bueno, tuvo una pequeña vandalización y fue restaurada hace unos años atrás. Uh-huh. Pero bueno, lo importante de esa obra es todo lo que conlleva y la historia hermosa que tiene atrás, que bueno, que es la que va a contar hoy el coronel Lugo. Bien, bueno, entonces le damos paso al coronel Lugo. Acá nos decía Adriana, Alejandra, la importancia que tiene dentro de la pinacoteca, pero tiene una importancia intrínseca también. ¿Qué nos puede contar? Bueno, yo cuando hablo del panorama de Rezonville, hablo de este cuadro. Hay toda una historia que uno se va colocando en una forma inmersa en lo que parece un cuadro. Yo normalmente lo titulo como Nada es lo que parece. Y si vemos la imagen del cuadro, vamos a ir viendo que hay un grupo de personas. El cuadro se titula La batalla de Rezonville. Sin embargo, yo no veo a nadie combatiendo. No veo una fracción orgánica que uno diga, esta es una unidad de combate. Es más, es bastante heterogénea. Hay un artillero de la guardia, hay un lancero, hay un dragón de la emperatriz, hay 2 oficiales de Estado Mayor. ¿De qué fracción estamos hablando? ¿De qué batalla? Porque ni siquiera llevan el sable desenvainado. Uno se va preocupado tratando de que no se le caiga porque vienen rápido, van llegando o huyendo de algo, pero no hay batalla. Y lo más interesante es que cada uno de los que está ahí es parte de una obra muchísimo más grande. En realidad, este cuadro nombrado La batalla de Rezonville es parte de un panorama que era un entretenimiento en esa época, cuyas dimensiones son enormes, tienen 120 metros de diámetro, y acá hay distintas versiones sobre su altura, que va entre los 14 y los 6 metros de alto. Esto es una pintura circular que se veía desde adentro de un mangrullo, una tarima, y uno quedaba inmerso en este panorama. Algo que parecería de esta época, ¿no? Porque uno piensa en una pieza así de 360 grados, bueno, quizás va más con las tecnologías actuales que con lo que se podía aplicar en aquella época, ¿no? Es verdad. Justamente es las primeras experiencias inmersivas, ¿no? Y este panorama es el panorama de la batalla de Rezonville, pero también es conocido como la tarde de Rezonville. Y cuando yo digo, ¿cuál batalla? Porque en realidad el autor toma la batalla a las 6 de la tarde,
cuando están los extertores de la batalla. Ahí solo hay unidades de artillería que están llegando y reforzando, hay un combate de artillería muy importante, pero la trama central es la reunión del comandante del sexto cuerpo, que es el mariscal Canrober, con el jefe, con el comandante de la Guardia Imperial, que es el general Bourbaki. Esta reunión es acompañada de estos dos comandantes con su Estado Mayor. El fragmento central es la cruz de Rezonville, son los dos comandantes que se van saludando, sacándose el kepi, el jefe del Estado Mayor y el cuadro nuestro donde está el Estado Mayor personal. El primero que está a la izquierda está nombrado como el capitán de la calle. El capitán de la calle en realidad sobrevive a la guerra y se va a convertir en el coronel Jean-Marie Sebastián Albert Horna de la Calle. Ese es el verdadero apellido. Y ahí vemos lo que sería el cuadro en realidad, el fragmento que hay acá, que está en el círculo militar. En el Palacio Paz. Porque entonces este es un fragmento de los 115 fragmentos en que se terminó dividiendo esa obra monumental. Después vamos a hablar. Y de esos hay otros en Argentina. Sí. Y hay uno en el Museo de Bellas Artes, hay otro en la Escuela Superior de Guerra, hay otro en Campo de Mayo que se fue descubierto hace muy poco. Estaba desde siempre, pero no se sabía. Gracias al equipo de restauración del Círculo Militar descubrimos que estaba ese cuadro. Qué bueno. Acá nos tenemos a los participantes. Más grande. Y esto es la parte de descripción de un grabado donde está todo el panorama desarrollado y abajo están las referencias. Claro, en plano, digamos. En las referencias uno compraba esto, que es parte de un folleto que había, están referencias del lugar, de donde está cada una de las cuestiones, y cada uno de los principales participantes de este panorama. Claro, porque no es una creación, en realidad es una reproducción de una situación real. Es una reproducción de una situación real con los participantes reales, no es algo genérico, no son soldados anónimos, sí. Es toda una cosa. Esto es interesante. ¿Una maqueta? Una maqueta, lo que vendría a ser un corte donde en la parte inferior se entraba por abajo al edificio, se subía un mangrullo y en una zona de cono de sombra quedaba uno inmerso en medio de la batalla. Sigamos a... Entre esa tarima y la tela había toda una construcción de cuestiones carretas rotas, que creaban el ambiente ya de la batalla. Una escenografía. Entonces, una escenografía, exactamente, que después vamos a ver cómo nos lleva al Teatro Colón esa escenografía. Sí. Acá están en la cruz central, el que está a la izquierda haciendo un esquicio es Eduard de Talle, el autor del cuadro. Uno de los autores. Cuadro. El de la derecha que está sentado es Alphonse de Neuville. Y ahora vamos a ver bien quiénes son los que participan en el cuadro. Y el que está a la derecha, sentado ya en el pasto, es Paul Mattei. Este panorama es todo un equipo de trabajo donde el cielo y los paisajes son pintados por Mattei como jefe de equipo, el cielo Bracconi y Desbrosse. Y lo que es el paisaje, Joseph Bertrand y Thomas Taylor. Y falta uno del equipo. Estos no son, como se dice normalmente, alegremente, como que era de Talle el que hace el cuadro, Alphonse de Neuville lo acompañaba y un equipo de pasantes. De Neuville y Alphonse de Neuville son de primera clase, son los autores de los más importantes de Francia en cuestiones de militares y unos pintores de primera. Pero todo el equipo que acabo de nombrar son también gente reconocida, no son
estudiantes. Pero por ahí Son se especializaban, paisajistas. claro, a eso iba. Los 4 son paisajistas. Y si se acuerdan cuando dije que era a las 6 de la tarde, estar inmerso en ese cielo es una maravilla, porque en un extremo está prácticamente naranja y en el otro extremo está en un celeste claro y se va degradando el cielo y es una experiencia inmersiva apasionante. Como dicen lo los que debe haber fotógrafos, sido en el su horario momento. de oro. El horario porque es de la oro. mejor Pero, hora para... Sí. ¿Era un armisticio ese momento? No, es el final de la batalla. La batalla empieza acá, Ok. prácticamente a la madrugada, y a las 6 de la tarde ya Termina. pasó. ¿Dónde queda Rezonville? Al norte de Francia, al sur de Metz. Ujú. Y esta es la representación de la batalla. ¿Qué está pasando? Empezó la guerra franco-prusiana. Ujú. Hay un problema de sucesión monárquica donde en España hay una revolución, queda la reina, la echan y proponen a un alemán, a un príncipe alemán como rey de España. Napoleón III le resulta inaceptable estar rodeado de alemanes Claro, por todas y partes. de españoles que en el mismo sentido y no quiere. Ujú. Y Bismarck, que está luchando para que Prusia unifique todos los estados alemanes, hace una chicana y lo hace caer el otro, la prensa francesa que estaba esperando el resurgimiento del Napoleón Claro, porque en I. realidad era más grande el ejército Con- francés que el prusiano, con pero Napoleón- acá se le dio vuelta. Con Napoleón III quería volver al imperio francés y se empieza la guerra. Y la empieza Francia. Sí. Empieza Francia, empieza a combatir y le va muy mal. Pero muy, muy mal. Y hay un ejército del norte, que es el que está en Rezonville, y un ejército en el sur, donde está MacMahon y otros mariscales. Napoleón III está en Rezonville, está en Metz, y se va hacia el sur, que tiene problemas. Y le ordena al ejército del norte replegarse de Metz hacia por el camino a Verdún y unir los dos ejércitos para presentar mejor combate. Cuando empiezan a desplazarse, el día 16 de agosto de 1870, son interceptados por un cuerpo de ejército alemán. Un cuerpo de ejército alemán contra un ejército francés. El cuerpo tenía mucho poder de combate, pero había superioridad francesa Numérica. total. Y una de las características de esta batalla es que cuando van llegando nuevas fuerzas como hormigas al combate de los alemanes, pero cuando ven que no los pueden contener, porque la idea era cortarle el paso porque no se unieran los dos ejércitos franceses, lanzan desesperados una carga de caballería con el comandante Bredow, que es el comandante de la brigada de caballería que tenía ese cuerpo. En ese cuerpo había coraceros y había uhlans y cargan contra el ejército francés. Y se recuerda hoy como la cabalgata de la muerte, porque si bien crean un gran desorden, toda la caballería francesa contraataca y es uno de los últimos combates más grandes de caballería sangrientos, son aniquilados prácticamente. Y un dato que todavía no lo puedo confirmar, pero sería muy cercano o muy factible que el primer director de la escuela de guerra, el coronel Aren, haya estado en esa batalla, porque no se sabe mucho porque no hay registros de Aren en Alemania. Alemania quedó, hay 2 guerras después y quedó derrotado. Pero Aren era polaco. Los polacos era alemán, y a los alemanes polacos le decían los Uhlans, y uno de los regimientos que atacan son los Uhlans. Y Aren estuvo prisionero en la guerra franco-prusiana, que debe haber sido el único que ha quedado prisionero de esa cabalgata. Así que si no estuvo en esta batalla el primer director de la escuela de guerra, Por ahí estamos anda. muy cercanos. Bueno, y hacemos acá la primera pausa y después seguimos. Muy bien. Círculo Abierto, el programa del Círculo Militar, donde la tradición se encuentra con vos. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación.
que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Veme, con Analía Pinto, los miércoles de 14 a 15 por Radio Cultura. No me chamulles más. No me chamulles más, un espacio de Pollera Pantalón, la organización de mujeres que trabaja para compartir conocimientos y crear redes que potencien a las mujeres con iniciativa, los martes a las 18 por Radio Cultura. Radio Cultura. Bájate la aplicación y escuchanos online. Radio Cultura para iPhone, disponible en App Store. Bueno, y continuamos hablando acá con Hugo y estábamos hablando justamente del desenlace de la batalla y de la posibilidad de que el primer director de nuestra escuela de guerra haya participado o no. Es una hipótesis, pero yo creo que sí. Lo que sigue... Bueno, esa batalla es a las 6 de la tarde, en realidad ya pasó la batalla. Podemos ver la imagen de la que sigue. Exactamente, esta es la imagen que quería mostrarles. A la derecha, abajo, está el cuadro del círculo. Está la cruz de Rezonville y arriba están todos los fragmentos, donde están los dos comandantes, está el jefe de Estado Mayor y el que sigue es el Estado Mayor personal. Hacia la derecha es la Guardia Imperial, que es la élite de la élite del ejército francés. Hacia la izquierda está el comandante Canrobert, que es el comandante del sexto cuerpo, todo su Estado Mayor, sus escoltas y todos los que están ahí. Esta es la parte central y más importante del panorama. Es un fragmento también del panorama, y esta parte la hacen el cielo, los que nombramos, el fondo, y todas las figuras son hechas por Eduard de Talle, y en la otra parte todas las figuras están hechas por Alphonse de Neuville. Qué bueno. Pero esta gente son eruditos, no son pasantes, y llevan lo que es el panorama de ser un entretenimiento para la gente común a ser una obra de arte. Recibe un premio en el año 1889 en la Exposición Mundial de París, donde recibe un premio por la calidad que tenía el panorama como obra de arte. O sea que para un público entendido esto es una obra de arte, y para otra gente que va es como un entretenimiento. Es una de las primeras cuestiones inmersivas. Vemos la siguiente imagen. Dijimos que cada uno tenía nombre y apellido. El capitán de la calle en realidad es el coronel Jean-Marie Sébastien Aldo de Jorna de la Calle, que ha nacido en Martinica, está en la Guardia Imperial. Cuando empieza la guerra está en una batería de la Guardia Imperial, del Regimiento de Artillería, en Versalles. Se es movilizado al campo de Chalon, donde se junta el ejército, y terminan combatiendo en Rezonville. Se termina retirando como coronel de artillería. Ese es el retrato, porque además no son figuras anónimas, son retratos. Ya vamos a ver. Y sus rostros reflejan el rostro real del momento. Ese es el rostro de este hombre. Acá está todo el Estado Mayor. Vamos a ir un poquito más rápido y vamos a detenernos en la próxima. Estos son los rostros de esta. Fíjense, sí. Este es Genevieve. Sigamos con la próxima foto. Y es él. Son idénticos. Claro. El perfil, el mismo rostro. Quiere decir que realmente era la persona. Este es otro oficial de Estado Mayor. El capitán Beaumont. El capitán Beaumont va a ser el general Louis Robert de la Bonnière de Beaumont, que está aquí. Y el que sigue es la señora, que es María Cruz de Castries, es la hermana del presidente de Francia. Y esposa de él. Es esposa del general Beaumont y hermana del presidente de Francia, nada más ni nada menos. Y además es una escultora cuyas esculturas están hasta en el Palacio de Versalles, muy famosa. O sea que fíjense cómo la historia va enganchando el arte y la guerra. Sí, sí. Este es Sancy Paradis. Y este es
comandante de cuerpo que habíamos visto del lado de la cruz, que está saludando a Bourbaki, que está casada con Clara MacDonald. Tienen 3 hijos. Leila, la hija, se casa con un señor llamado Navacelle, y su hijo va a fallecer en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial. 1915. O sea que la descendencia, uno de los nietos de Canrover, muere en la próxima guerra. Bourbaki, ¿qué pasó después? Lo vamos a ver en la próxima. Pero no. Bourbaki es el comandante de la Guardia Imperial. Después de Resomil son parados, no logran unirse al ejército y viene todo el ejército alemán y los hace retroceder. Se atrincheran muy bien en Gravelot, ataca todo y las bajas se invierten. Habíamos dicho que tenían 17.000 y 14, 17.000 los franceses y 14. Ahora que estaban bien atrincherados los franceses, tienen 30.000 y 10.000 bajas. Pero logran rechazarlos y terminan refugiándose en Metz. Bourbaki se escapa de Metz. Y más adelante, la que sigue, le crean un ejército a él, que es el ejército del Este, contraataca, tiene una victoria inicial, pero después pierde. Y para no caer prisionero de los alemanes, se va retirando hacia Suiza. Y esto en Suiza generó años más tarde otro panorama, que es el panorama de Bourbaki, que existe hoy en día. Y esta es la imagen de lo que es el panorama actual de Bourbaki. Es un tren, parece. Y acá vemos las figuras de cera. La señora es una restauradora, Lógico, ¿no es cierto? Claro, que forma pero esa el soldado escenografía. que le está dando un pan, que es un suizo dándole un pan al ejército que se está refugiando en Suiza, es una figura de cera. Lo mismo que a la derecha. Entonces, interesante, ¿no? Aparte pensar en el arte, en ese tipo de arte en aquella época. y vos ¿no? habías dicho de la escenografía y Sí. dijimos que nos faltaba uno del equipo todavía. Sigamos. Así, en Gravelot, está el Museo de Gravelot de la guerra de 1870, y es uno de los lugares que más fragmentos tiene. Tiene la cruz, lo tiene a Canrover, lo tiene a... Sí, porque increíblemente se ha fragmentado y se ha repartido, Sí, no sí. digo por todo el mundo, pero casi. Tiene el fragmento anterior al nuestro, donde está el general Haber, que es el jefe del Estado Mayor. ¿no es cierto? Exacto. Y están exhibidos en esas. Además, tienen unas cuestiones impresionantes que tienen. En una tablet uno va viendo el panorama desde Claro. la tablet. Es increíble. Claro. Y este es el general Henry, que está escrito con Y, pero es con I. Latina. No, está Y escrito es- con I latina, es con Y. Claro. Ok. Pierre Henry. Este señor es el jefe del Estado Mayor de Canrover. Ese día, el 16 de agosto, su hijo muere en Grechere, a 4 kilómetros de ahí. Hay una carta de él cuando cuenta el encuentro que tuvo la noche anterior y recuerda la mirada del hijo. Es Muy conmovedor. 2 días más tarde él va a ser herido en Gravelot, pero sobrevive a la guerra. Esas son las historias que están inmersas dentro De la Claro. tela. cuadro. Cada protagonista tiene su historia personal. Sí. Es un poco lo que hablábamos, las Y las como historias vimos, detrás de las personas y de los Es un objetos. retrato. Este es el general Henry en fotografía. Ajá. Igual. Sí, sí, idéntico. Este es otro fragmento que está en la escuela de guerra. Claro, uno ve al señor en la ambulancia. Este es el comandante Bucenar. El comandante Bucenar es Frédéric Bucenar y va a llegar a general de división de la promoción Saint-Cyr 32, y es el que más alto llega. Es oficial de Estado Mayor, porque en Francia los oficiales de Estado Mayor eran como un arma. Sí. En la Saint-Cyr se recibían infantes, infantería de marina, caballería y oficial de Estado Mayor. Y este era el ayudante de Canrover, que estaba al lado. Pero cuando sale el Estado Mayor hacia adelante, lo agarra una ráfaga de artillería y le hiere un brazo. Termina con el brazo amputado, que era la norma
Cuando Claro, ante alguien una tenía herida, sí. destrozado un Ese miembro, herido que es transportado pierde el brazo. pierde el brazo. Sigamos, ahora lo vamos a ver acá en Robert cuando todavía tenía El brazo. los dos brazos. Hay una reunión antes de que se terminen yendo a... Cuando se está organizando el ejército, el general Canrover en un hotel hace una reunión para conocer el Estado Mayor. Y se toman Hay las fotografías. Hay una señorita dice, yo fui la última que estuve de brazo del comandante Bucenar. Este es el boceto original De esa imagen que de esa veíamos imagen, recién. donde hay un hombre más al fondo. Sí, atrás. La que sigue. Dale. Si ven abajo a la derecha, Sí. fíjense las dimensiones del panorama, abajo a la derecha, y ven que hay un coso libre Sí. abajo, pero la tela es enorme. Ahí se ve la cabecita del hombre, o sea que estuvo pintado. Y después quizás lo En el restauraron original. y lo sacaron. Ah. Después se ve que en la vista general, es una teoría sin Ok. saber nada, el comandante Bucenar, que cuando se inaugura el panorama 20 años más tarde, ese es un comandante está. de Algeria, no es un... Claro. Se ve que se veía más la cabeza vendada que De al la otra comandante persona. que estaba sufriendo. Y lo han Claro. sacado. Qué Lo han notable, sacado. ¿no? No está en el original. Claro, resalta notable. mucho. Está seguramente tapado por la debajo del pintura paisaje. Qué notable. Y acá llegamos casi al final, el Museo Grévin de Cera, donde hay una representación, está Napoleón y hay una representación del panorama de Rezonville. El que está de blanco es Eduard de Talle y todos los que están ahí es Cabanel, Jerome, todos los representantes de la pintura más importante de la escuela francesa están ahí. Esta es una foto parcial porque en realidad el esquema ahí están Clairin, Vivert y Carolus Durán que están fuera de cuadro, cuadro, sí. pero está cuando se explica quiénes están en el cuadro. Quizás quienes participaron también en la pintura de... Estos no, Ah. el equipo de trabajo ya el nombre. Estos son los amigos De- y son los principales. Y de ahí nos lleva a relacionarnos con Mucha, con Sarah Bernhardt, que son todos pintores de Sarah Bernhardt, que es una de las más importantes actrices de su Sí. época. ¿De qué año hablamos de esa fotografía? Esa fotografía de 1890, Ajá. 1885, después de la inauguración. Eran de- épocas del impresionismo también en Francia. Ya empieza el impresionismo a pelearse con la escuela francesa. Claro. La escuela francesa es una fotografía Claro. perfecta. Uno ve la imagen y no se da cuenta Exactamente. si no toca el lienzo, Exactamente. que es su cosa. En cambio, el otro es un impresionismo donde Sí, es un estilo muy distinto. Se empiezan a pelear, hay una resistencia hacia ese patriotismo exaltado que busca El reivindicar realismo. en la pintura la derrota espantosa que han sufrido. Esta fotografía es al pie del poste, a pie du poteau. Y es un fragmento del panorama de Champigny, que es el mismo equipo de trabajo, son los mismos autores, es precedente al de Rezonville. Ujú. Pero en la secuencia de la guerra, a la cual vamos a llamar el año terrible a partir de ahora, porque siempre todo empeora, ¿Y sí? y va empeorando hasta un nivel en que la guerra no fue lo peor que pasó. Esto es parte del panorama de Champigny, que tenemos una reproducción en el Museo de Armas de la Nación con la vitrina de la artillería. Y justamente están los cañones que usaron los alemanes, y que es una gran causa de la derrota francesa. Los franceses no se podían mover a campo abierto. Lo vimos con la muerte del hijo de Henry, lo vimos con el brazo de Bucenar. Cada vez que se movían, no solo la artillería alemana era más numerosa, la duplicaba, sino que ya la transición hacia la retrocarga era muy superior. La masa de la artillería alemana era de retrocarga. Había franceses con retrocarga, pero la masa era de avancarga. Y si bien eran tubos rayados, ya no es lo mismo la retrocarga. La retrocarga tiene mayor precisión y mayor cadencia de tiro. Entonces no era el doble, era 4 o 5 veces más lo que le estaba cayendo cada vez que quería moverse. Ok. Por eso cuando se atrincheran en Gravelot, el fusil Chassepot
causó muchísimas bajas, la Guardia Imperial Alemana queda destruida y tuvieron, si bien los hacen retroceder, tienen una cantidad espantosa de bajas. Y esto que está sucediendo termina en la Primera Guerra Mundial con todo trabado. La que sigue. En el Museo Grebin, y solo es nombrado cuando el panorama llega a Berlín, está Chambon, Marcel Chambon. Marcel Chambon no se lo nombra hasta que llega a Berlín. Es el que hace las escenografías que vos decías. Y Graciela Weissinger, que hace una tesis sobre la cúpula del Colón, Marcel Chambon es el que pinta la primer cúpula que después con los años se pierde por la humedad, sí, infiltración. Y lo que sostiene es que una parte con los caballos que tenía originalmente esa cúpula es de Marcel Chambon y que la pintó Edouard de Talle en colaboración con él. Eran amigos y es parte del equipo de la que hacía esas escenografías impecables que había entre la pintura y la cuestión. El panorama de Rezonville, cuando lo terminan, está el panorama de Champigny exhibiéndose. Entonces, pero ¿dónde pintaron semejante obra de arte? Se pintó en una zona de ateliers en la Puerta d'Asnieres. Eso queda al norte. Y acá no hay que confundirse. Estos eran ateliers. Es taller. Claro, y eran talleres del ferrocarril del oeste. La zona de atelieres que nombran son de los ferrocarriles. Qué notable. Y al ser un taller de un ferrocarril, tiene la altura suficiente para desplegar y dar... Claro, es lógico. Y ejecutar es una posibilidad lógica. Esa obra fue enrollada, fue trasladada, llevada a Viena, luego a París, luego a Berlín, y después cuando terminan de ser empieza el cine, empieza a perder vigencia, empieza a ser cortada y es vendida y repartida por todo el mundo. O sea que cuando ahora hable Alejandra sobre Restauradora, está trabajando sobre una obra que tiene más de 100 años y que ha tenido un gran movimiento. Yo no quiero presionarlos, pero el Salón Levalle es ideal para desplegar el panorama Rezonville. Lástima que está recortado. No, pero podemos reproducirlo. Claro, una reproducción, sí, bueno, sería fantástico, pero carísimo, me imagino. Bueno, hacemos... yo le dejo la inquietud. Bien, hacemos la última pausa. Círculo Abierto, donde la historia cobra vida. Bien, y hablamos de restauración justamente, y acá el coronel dijo que íbamos a hablar con la restauradora y la tenemos acá, Alejandra Rinaldi. Gracias por estar. Rinaldini, ¿es? Sí, Rinaldini. ¿Qué tal? Gracias, Alejandra, por estar acá. No, acércate bien al micrófono. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, te vas a presentar, José. Alejandra Rinaldini es arquitecta de la UBA. Integró el estudio Bianchi Croce Rinaldini hasta 1994. Es restauradora de pintura sobre caballete, con cursos de perfeccionamiento en distintas áreas de restauro. Taller de pintura, taller de grabado y cerámica, taller de acuarela tanta tinta, taller de proyectos y taller de biomateriales. Especialización en prácticas artísticas textiles contemporáneas. Ha realizado trabajos en diversas instituciones, entre ellas el Círculo Militar. A lo largo de su trayectoria ha intervenido obras pertenecientes a iglesias, monasterios, edificios históricos, instituciones y colecciones particulares de Argentina y del exterior.
Gracias por estar con nosotros. No, ustedes. Bueno, Alejandra, evidentemente este panorama pobre, y digo pobre porque ha andado de acá para allá y ha sido cortado y recortado. Creo que por un lado es bueno tener parte de una pieza, pero también es maltratarlo, este recorte que se va haciendo, ¿no? No sé, o sea, no le quedaba otra por ahí, por eso sucedió, y gracias que alguien lo quiso rescatar por ahí en distintas partes. Pero bueno, mucho más interesante es reconstituir toda la historia, ¿no? Un panorama de estos, cómo se mantenía en esa época, en tantos años después. Pero bueno, el cuadro estaba mal ubicado realmente, porque estaba a la mano de todo el mundo ahí en el ingreso. En el palacio. En el ingreso. En el ingreso, en la escalera, estaba justo a mano para un accidente de limpieza, para cualquier tipo de... y creo que alguien lo vandalizó específicamente, creo que el agujero se rescató un pedazo, ya se había restaurado el cuadro, y bueno, se decidió, nos dieron la biblioteca del palacio, la convertimos en la sala de lectura en el taller, y con mucha ayuda hubo una empresa que vino a bajar el cuadro, trasladarlo hasta la biblioteca. ¿Qué dimensiones tiene, perdón? 3 metros, alrededor de 3 metros por 2,50. Es una pared. Ahí vemos el cuadro. Bueno, ese cuadro es una dimensión importante. Es una grande. Sí, y debe ser pesado. ¿En qué cómo está hecho? ¿Con qué pintura? Es pintura al óleo, sobre cáñamo, tenía alargues en los bordes se ponen alargues para poder tensar alrededor de los bastidores. El peso de esa misma tela tan grande hacía que estaba desprendido el alargue arriba, claro. Había unos tajos debido al peso, digamos. Sí, después también había una serie de agujeros, sobre todo el borde superior y un lateral, que correspondían a, creo que parte de un trabajo ¿cómo se llama? Que estaba clavado algún bastidor en la época que era claro. Panorama. Sí, ahí la imagen que vemos ya es el trabajo restaurado por ustedes. Claro, y con marco. Sí. Con marco. Sí, lo resguarda también en cierta forma. Bueno, a ver si hay otra. Sí, ahora vamos a ver el detalle del... Ese, por ejemplo, dentro de una faltante, había un agujero en una de las piernas de mano derecha, para digamos. Dar una idea, ¿qué dimensiones tenía ese orificio? 7-8 centímetros centímetros. Sí, más o menos. Se había rescatado un pedazo de eso, estaba rescatado, no sé si está la otra foto. A ver la otra. Que parte posterior. Claro, pero la parte oscura es el original, el pedazo que se rescató. Uh-huh. Después hubo que hacer un injerto con otra tela porque no estaba todo el pedazo. Y todos esos hilos, en realidad tuvimos que... La logística de trabajar con una cosa tan grande, uno cuando trabaja y restaura un agujerito en algún cuadro, lo tiene que dar vuelta y de vuelta. Acá había que hacer una logística para que... ¿Y cómo lo hicieron? ¿Con el cuadro parado? ¿Cómo...? Primero tuvimos que, con el cuadro parado, hicimos todo lo que era el centro. Claro. Porque cuando lo acostábamos no nos daba el brazo. Claro. Y dejamos todo, entonces teníamos que pensar esto, por ejemplo, estuvo parado de frente y del reverso. Entonces, bueno, eso lo hicimos en una tanda. Después había que hacer una logística de la menor cantidad de movimientos posible, porque claro, si no por se supuesto daña cada vez más. éramos mi socia, en realidad que la nombré, pero Mariana Armelín, éramos dos trabajando con esto, así que, y bueno, después toda la colaboración que tuvimos de todo el personal de biblioteca y del Palacio en sí. Ahí se pegó por detrás con unos hilos y calor y el parche. Entonces, digamos que la tela se le pega a otra tela reemplazando. Claro, el agujero, reemplazando el agujero exclusivamente. Después hay que hacer un parche para que todo
tenga una misma unidad, Claro. para que trabaje igual la tela. Bueno, ahí no, en esa foto, ahí está, ahí arriba, en algún lado está el parche que ya no se ve. Que ya no se nota. No se nota porque después uno retoca con puntitos. Si uno se acerca, lo ve. Si se acerca a una distancia de 10, 15 centímetros, porque el retoque se hace minimalista, que son todos puntitos Claro. del color. Para ir pero, logrando el mismo tono del claro, que tenía pero la uno base. sabe que está restaurado, o sea, es el respeto por lo original y es la mínima intervención. Bueno, y acá estamos, cuando se volvió el cuadro a su lugar, se trasladó sin el marco, porque era mucho más pesado Claro. y demás. Entonces se llevó la parte ahí en el hall. Antes de subirlo por la escalera, lo pusimos, y eso es una fliselina que se le puso por detrás para que no juntara un montón de tierra. Claro, es lo que tiene, que si no junta mucha tierra, Claro. y sobre todo con el marco y el bastidor. Sí, y decime- después se Para esa tarea logística de traslado se contrató gente Era especializada. una empresa, una sí. empresa Claro. que Sí. sabía no hacer la cualquiera puede tarea, hacerlo, por ni cierto. tampoco trasladarlo, porque Sí. digamos cómo se toca y De demás. toda una Sí, logística. igual se Claro. aprendieron bastante en el palacio, Bueno, porque sí, nosotros tiene era, muchas no lo cosas. toques, no, de Claro. acá, Claro. íbamos diciéndoles. Y después, bueno, se cambió el lugar estaba en un lugar muy visible, muy Sí, lindo. muy a mano de todo. Muy a mano, pero el original estaba arriba donde está ahora el lugar. Ahí está la operación de traslado de y- subida y y cuando su- lo ponen más arriba, que ahí se observan unas sogas, me parece. Sí, que lo izamos. levantan. O sea, Claro. lo que se hizo nuevo se pusieron dos Grampas. unas roldanas arriba, Sí. pero fijas. Sí. Se puso y se izó el cuadro, y después se enganchó con el mismo mecanismo que ya tenía. Ajá. Y ahí quedó. Después Está, se hizo, digamos, izado, no está colgado a la pared. está colgado a la Cuando pared, llega al lugar, se pero lo cuando cuelga. llegas, para levantarlo, en vez que a mano, Ajá. bueno, se izó. Y se enganchó a la pared se pusieron unos ganchos nuevos Ganchos ahí importantes, más lógico. importantes. Claro, pero lo que dice Alejandra es que en la posición final del cuadro fue mucho más alta que la posición inicial, Claro, en para que donde no lo estaba. Está a al la altura alcance. del primer piso, digamos, Claro. donde estaba originalmente, Sí, en sí, realidad. sí. Claro. Sí. Pero bueno, eso fue, sí, sufrimos bastante todos, Me imagino, claro, con el Esa es movimiento. esperando el otra momento. imagen de la misma operación. Claro. Y hay que tener cuidado en cuanto a los cambios de tiempo, la humedad y demás. ¿o? Sí, normalmente sí, pero bueno, sobre todo, bueno, el cáñamo es bastante higroscópico, digamos, Sí. no es una tela, pero ya está como acostumbrado. Hay cosas que se acostumbran a ciertos movimientos. Claro, y puede al haber- ambiente donde sí, está. Sí, al ambiente donde ya está. Y pero el cuadro no tenía básicamente problemas estructurales. O sea, tenía los tajos, tenía unos parches hechos Sí, que sí. hubo que deshacer. Había mucho barniz amarillento y chorreado, se ve que lo han barnizado parado, entonces Claro, chorrea lo que va quedando hasta que se seca. Y se lo limpió, digamos, por Sí, el se mismo- barnizó, se limpió todo, se hizo, había repintes también de restauraciones anteriores, que pintado arriba, vaya uno a saber Es por qué. notable cuando vieron, ¿se acuerdan de la foto cuando le están reparando la pierna a Sansi para ver la Sí. luminosidad que tiene? A la foto inicial que yo coloqué, que es anterior a la restauración y a la rotura. Claro. Sí. ¿Cómo cambia el color con el Y- trabajo es- que han Claro, Es como la que limpieza es increíble. es como si tuvieras un velo amarillo adelante de un cielo, te queda verde, adelante, o sea, Un depende. barniz que tenía como 100 Interesante. años. Y se va- No tenía ¿No? tanto. El barniz era de la última restauración, pero era muy grueso. Muy grueso. Y algunos lugares medio teñido el barniz, como para disimular cosas, es bastante Claro. común. Bastante Fue una común. tarea de restauración muy importante que luego continuó con otros cuadros que van a ser objeto de otros programas, porque el tiempo Sí, se nos va agota, y pero, tenemos que presentar pero la agenda. es loable iniciativa de restauración de algunas obras, Totalmente. como la alegoría de la Victoria, la de Julio Argentino Roca, la de Un Quinquela Quinquela. Martín. Sí. Vamos a hablar de todo esto en otros programas porque ha ¿Cómo sido no? muy importante la tarea que han llevado a cabo estos años. Bueno, presentamos ahora la agenda cultural y les Sí, agradecemos cómo no. la No, participación a a ustedes ustedes. de presentarnos tan lindo trabajo.
Bueno, en primer lugar, si me permiten, vamos a saludar a los del cumpleaños de esta semana. ¿Cómo no? Que dos que tenemos acá justamente presentes. están presentes, porque el 7 de agosto cumplió años Hugo y el 8 de agosto cumplió años su esposa, María Alejandra. Mirá. Así que nuestros saludos para ellos, Para que ambos. justamente acaban de cumplir años, antes de ayer y el día anterior. Felicidades. Muchas gracias. Y ahora sí, les comentamos sobre la agenda semanal que está en pantalla. Para los que deseen ver el Palacio, tenemos visitas guiadas mañana, martes a las 15:30. El miércoles a las 19 horas tenemos show de tango, que ahí vemos los bailarines, espectacular el show de tangos, merece ser visitado. El día jueves tenemos visita guiada también con Alicia Merlico. Y lo que no está figurando el fin de semana merece ser destacado, que además del desayuno con historia de Lázaro y de los sábados, tenemos el domingo 2 visitas guiadas, una a las 15 y otra a las 16. La de las 16 horas es con lírica, y a las 17 y 19:45 tenemos el show de Gala Lírica en el Palacio Paz con tributo a Pink Floyd. De modo que están todos invitados el domingo a los programas del Círculo Militar. Bueno, bien variada la agenda cultural y para aprovecharla. Y así llegamos al final de este programa. Creo que les habrá gustado y esto, bueno, como dijimos, da pie para un segundo programa donde vamos a hablar del resto de las obras de arte que tenemos y cómo es su mantención y su restauración. Los esperamos entonces, como siempre, el lunes a las 17 aquí en Radio Cultura en Círculo Abierto. Chao.
abierto, suena la palabra, gira la charla, gira el corazón desde este palacio en otra época, late la ciudad en cada voz, círculo abierto, tiempo que dialoga, pasado y hoy en la misma canción, círculo abierto, queda la memoria cuando apago la emisión.